Estamos ya de charla, hablando de anécdotas de personajes. Qué lujo para nosotros tener en esta sección que nos encanta 3 libros recomendados al querido y admirado Jairo. Bienvenido, Jairo, buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando recién cantar esta obra. Acá tenés otra pantalla linda en tu homenaje, Sí, muchas gracias. que siempre nos da mucha alegría recibir artistas como vos. Y en este caso, mucho de lo que trajiste tiene que ver con tu vida de lector, pero con tu vida social. Voy a arrancar Exactamente, sí. por esta obra Mm. maravillosa. La mostramos, ¿no? Permiso. Son los libros de Jairo, atención. Esto es Borges entero, Sí. editado en Francia por la famosa Gallimard. Lo voy a abrir. Sí, es la edición de la Pléiade, que es un poco Ahí va, diré. el panteón, digamos, de la Ahí está. literatura y Qué es un maravilla. libro de una edición finísima. Sí. Y yo asistí en parte, de alguna manera, a la corrección, porque el Borges lo corrigió ahí en París mismo. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ficciones, que es como la Sí, Biblia sí. de la literatura argentina. Sí, yo creo que ¿Cómo pegó en tu vida? Yo creo que otra cosa que nos trae como mensaje la edición de la Pléiade es la importancia que tuvo para Borges Francia, ¿no? Claro. Yo creo que Francia fue el país impulsor, digamos, de su literatura en el mundo, ¿no? El que le dio, digamos, el que abrió el espacio más grande en el mundo entero. Y Ficciones es justamente una de las obras más difundidas, más leídas, más por supuesto, más halagadas, más... Jean d'Ormesson, que era un filósofo y era director también de toda la página crítico literario y demás, y director de Diario El Figaro, él tenía el libro Ficciones como uno de sus libros de cabecera, y no solamente eso, una vez en una encuesta que justamente publicaron en el Diario El Figaro, él ponía Ficciones como el libro del siglo XX. Wow. Por encima de todos los libros y demás, ¿no? Que eso va a ir llegando, ¿no? En el reconocimiento merecido a Borges. Bueno, el tiempo, en el caso de la literatura, en el caso de las artes en general, va haciendo su trabajo, que es muy fino, y va colocando las cosas exactamente, va dándole el valor que realmente las cosas tienen, ¿no? En la literatura sucede mucho, sucede en la pintura también, ¿no? Sí. No conozco ni un artista pintor que haya disfrutado de un éxito total en vida, ¿no? Total, uno piensa en Van Gogh inmediatamente, pero hay tantos. Y de ficciones, ¿qué cuento a vos te pega más? Ahí tenés marcado Pierre Menard, autor del Quijote, que es una hazaña, ¿no? Sí, en esta edición es el segundo cuento. Y Pierre Menard me parece, bueno, una obra muy borgiana, ¿no? Como juega... La estrategia borgiana. Esa capacidad, sí, para jugar de esa manera, porque sitúa la obra en Francia, porque un literato menor de Montpellier, siendo Montpellier una de las ciudades más célebres por su universidad. En Francia es una de las universidades más importantes y más antiguas que tiene Francia, la de Montpellier. Yo trabajé con varias personas de ahí, sobre todo con el poeta Louis Amat, que escribía canciones, con el que escribí varias canciones, y era el autor de muchas de las letras de las canciones de Gilbert Bécaud. Claro, maestro. Y bueno, y Montenot, ¿no es cierto? Montenot, por ejemplo, no sé, Lo importante es la rosa, todas esas canciones. Y bueno, y Louis Amat me hablaba muchísimo de Montpellier, y cada vez que fui a cantar ahí, no sé, 4 o 5 veces. Es una ciudad muy universitaria. Al tener universidad, es una ciudad muy joven, con mucha gente joven moviéndose, pululando por ahí. Un poco lo que le pasa a Córdoba en los barrios nuevos, ¿no? Donde hay muchos estudiantes, mucha juventud en los bares, en las terrazas moviéndose, gente de todas partes que van a estudiar ahí, ¿no? Y a Montpellier es un poco eso. Y cada vez que iba a cantar me acordaba de Pierre Menard. Y pensaba cómo Borges situó la trama de este cuento en Montpellier, y toda esa personalidad que le dio a Pierre Menard, ¿no? Toda la obra, que antes él hace una enumeración de la obra en el cuento, empieza el cuento con eso, y es una obra que está bien, pero uno no la relaciona, no la asocia a la obra que a él le llamó la atención, que era esa escritura o esa reescritura del Quijote, a través de otros caminos muy diferentes, a la que llegó por caminos muy diferentes a los de Cervantes, ¿no? Claro, claro. Pero recuerdo una vez, viviendo en España, fue un año cervantino, yo creo que fue el año 78, 79, como máximo. Bueno, se celebró un año cervantino en Madrid.
en Alcalá de Henares en realidad, ¿no? Sí. Que era el lugar de Cervantes. Y entonces estaban todos los que veníamos de la gran generación esa del boom, como decían, Sí. latinoamericano en España. A Cortázar no le gustaba nada que dijeran Nada, boom, nada. porque no le gustaba que se usaran términos ingleses. Editoriales, además. Ingleses. Claro, claro. Él decía, podrían haber dicho otra cosa, ¿no? En vez de boom. El estallido. ¿Qué significa boom, no? Y entonces recuerdo que le hicieron un gran elogio a la obra de Borges, y a Borges mismo. Yo creo que es una de las primeras manifestaciones que yo vi desde que vivía en España. Yo vivía desde unos 8 o 9 años antes. Un gran elogio a Borges, en realidad, ¿no? Yo creo que los españoles en el fondo nos envidiaban a Borges. Sí, Y, posiblemente. Sí, es un sentimiento, por supuesto, muy subjetivo, pero... Sí. Y entonces, pero tenés argumentos que seguro son muy valiosos. sí, para y ese sostenerlo. día, sí, bueno, el propio Borges me dijo, así que usted vive en España. Le digo, sí, dice, qué bien me tratan los españoles con lo mal que yo los he tratado. Bueno, un día, ese día, escuché por la radio que le preguntaban a Borges, recién llegado a Madrid para ese año cervantino, esa celebración, digamos, donde estaban todos los grandes escritores. Estaba García Márquez, Sí. estaba Lezama Lima, en fin, Donoso, no sé, la mayoría de los escritores, Vargas Llosa, la mayoría de los escritores que habían protagonizado ese famoso boom, digamos, y estaba Borges, ¿no? Que Claro. estaba fuera del boom, ¿no? Claro. Y resulta que para inaugurar el año cervantino leyeron Pierre Menard, autor del Quijote. Qué bárbaro. Creo que lo leyó el que era entonces rey de España. El que Entonces después se era caía de los elefantes. Claro, era un honor muy importante para Borges. Y cuando llegó le preguntaron qué pensaba él de eso. Y él dijo, la verdad es que me halaga mucho, me siento muy halagado, porque además el Quijote es uno de mis libros de cabecera. Claro. Y yo lo he leído en inglés, que es su versión original. La castellana me parece una buena traducción. Muy borgiano, ¿no? Esas cosas tan ese geniales. humor de Borges. Tan geniales de Borges. Bueno, obviamente que de Borges podemos hablar 6-7 meses, Sí. yo creo, Jairo. Pero el libro que trajiste, esa versión de Rayuela que trajiste, Sí. tiene una particularidad, no solo la edición. ¿La querés mostrar? Sí, cómo no. Bueno, te decía que del libro de Borges, Sí. los cuentos que más me gustan de A ficciones ver. son El jardín de los senderos Claro. que se bifurcan Sí. y, por supuesto, las ruinas circulares, ¿no? Claro, claro. Nadie lo vio llegar. Qué maravilla. Qué Maravilloso, sí. Sos un lector apasionado. Sí, me gusta mucho la lectura y desde siempre, así que... Bueno, y este es un libro de una edición de Rayuela, Sí. de Julio Cortázar. Esa es la primera, ¿no? O Esta es la segunda. primera. Esta es edición sudamericana, no sé qué edición será, pero la cuido como oro porque, viste, los libros se deterioran si no los muevo mucho, Sí. pero sí, yo creo que es la primera edición. Y, Pero y tiene una pequeña la dedicatoria. particularidad es que está dedicado por Cortázar. Sí. Mostremos esto porque esto es una joya, por favor. Ahí está, mirá. Ahí va la dedicatoria de Cortázar. Sí, esto fue... ¿Podemos saber qué dice o es Sí, muy cómo íntimo? no, Porque dice a veces es íntimo, ¿eh? Ojo. Dice a Jairo por su música que me toca tan de cerca, a Teresa, que es mi mujer, por sus cascabeles de alegría, de este que es ya su amigo Julio. Qué lindo. Sí, muy encantador, era una persona encantadora Cortázar, era un tipo muy generoso, ¿no? Sí. Muy generoso. Y yo me di un gusto, cuando me firmó este libro, Sí. tuve el placer de conocerlo en realidad, ¿no? De conversar largo, ¿no? Claro, era la primera vez que lo veía y yo fui a París por primera vez ese año. Antes habíamos ido con mi mujer mucho, frecuentábamos mucho Londres. Ajá. No sé, por la música, ciertos hábitos que todavía quedaban de la generación beat y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, esa vez fuimos a París porque era el cumpleaños de María Elena Walsh, que festejaba sus 44 años. Otra ahí. amiga tuya. Sí, grande. gran, queridísima amiga y Maestra, admirada. maestra, admirada, claro. sí, sí, admiradísima. Y bueno, y entonces yo hablaba tanto de Cortázar en París con ellos, Sí. porque era una celebración íntima en realidad, ¿no? Ahí estamos viendo la foto. Así, y entonces yo hablaba mucho de Cortázar y me imaginaba yo que si iba a los lugares por donde transcurrían los personajes de Rayuela, Claro. a lo mejor tenía suerte de encontrármelo. Mirá ¿Qué es vos. lo que le ha pasado a todos los lectores? Mirá vos, claro, yo creo que porque el Rayuela es uno de esos libros en los que uno se siente incorporado Total. en la lectura cuando uno empieza Como a que es leerlo. un libro vivo, ¿no? Totalmente. Cuando sí. vos entrás ahí está pasando en ese momento. Exactamente. Y esa noche, esa misma noche, yo me sentí un poco inmerso en el ámbito, digamos, de las discadas Sí. de las que habla en Rayuela Cortázar, porque esa noche no fue cuestión de escuchar jazz, pero sí de contar cuentos de terror. Ah,
Nos pasamos toda la noche contando cuentos de terror. Y Cortázar era un maestro contando cuentos de terror. Era, imagínate, traductor de Edgar Allan Poe y todo eso. Claro. La gran traducción, le contamos al público, de Edgar Allan Poe que tenemos en Argentina, es de Cortázar. Sí. En castellano es la traducción total, más... Y que pega mucho en su obra, además, esa traducción. Totalmente. Y incluso se le ocurrió una idea muy loca. Dijo, yo conozco un cine en la Rue de la Grande Armée, me dice, donde dan películas de terror las 24 horas. Y quería que fuéramos, y eran las 2 de la mañana, quería que fuéramos a ver películas de terror para darnos más temblequeo, ¿no? Claro. Porque además era un bohemio por excelencia. Sí. Yo creo que es la imagen que uno tiene de él, de todas maneras, ¿no? Sí. Yo siempre me lo imagino a Cortázar caminando todo lo largo que era por alguno de los bulevares de París, ¿no? Sí. Es un paisaje que le quedaba muy bien. Vos sabés que los conductores no tienen que romper las secciones de los programas porque los productores se enojan, pero lo voy a hacer igual, porque yo te quiero preguntar por ese momento, por esos dos genios que te rodean y cómo fue ese momento, ¿no? Yo era muy chiquito ahí, yo tenía 25 años, creo. Qué privilegio. Sí, tenía 25 años y como te dije, fuimos al cumpleaños de María Elena. Sí. Y éramos 8 personas, o 7. Mesa chica total. Claro, en la casa de Pepe Fernández, que era un todoterreno de la cultura en París. El famoso fotógrafo de la Samba para Pepe, ¿no? Y el de la Samba para Pepe, exactamente. Por cierto que me dice María Elena en un momento dado, había una guitarra por ahí, ¿viste? Entonces me dice María Elena, dice, agarré la guitarra, dice, afinala un poquito, la afiné, y le cantó la Samba para Pepe, estando Pepe, no estaba con nosotros. Y empezó a cantar, y era muy raro que María Elena se pusiera a cantar así de una. Y de repente escuchamos un ruido en la habitación de al lado, era Pepe que se había caído de rodillas. Wow. Porque era la primera vez que escuchaba su samba cantada por la autora que se la había dedicado, ¿no? Claro. María Elena, que era amiga de él de la adolescencia, de Ramos Mejía, ¿no? Claro. Y se estaba parando ahí, y la reunión se hizo ahí, en la casa de Pepe. Claro, esa es la famosa samba donde ella dice, cuando unos amigos se van, nadie nos devolverá. Todo el corazón que le prestamos, tanta compartida soledad. Un amigo nuevo no es lo mismo, Pepe, nos quiere por la mitad. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Y eso se lo escribe cuando él se va a Francia? Ella se lo escribe cuando ella se vuelve de Francia, porque coincidieron en París mucho tiempo, cuando María Elena estuvo con Leda Valladares, el dúo Leda y María, y Pepe se quedó en Francia. Y se quedó para siempre, por eso le dice, como el argentino de los tangos, te quedaste solo en París, ¿no? Claro. Pero es así, es decir, Pepe se quedó y ya estaba muy incorporado a la vida de París, pero siempre guardando ese lado romántico con el que los argentinos enfocamos eso, ¿no? El hecho de vivir en una ciudad como París. Claro. ¿No? ¿Vos cuánto tiempo viviste, Jairo, ahí? Y 16 años. Claro. Marcador. Sí, mucho, en una etapa además muy creativa, una etapa además en la que con Teresa estábamos viviendo un momento extraordinario porque estaban creciendo los niños. Era una etapa, yo creo que una de las etapas más felices de nuestras vidas. Claro, ¿no? de oro, total. Sí. ¿Y qué te pasa como lector cuando relees de pronto? Vos ya habías leído Rayuela cuando lo conociste a Julio. He leído de las dos maneras. Por eso digo, cuando uno, porque algo que no nos pasa a ninguno de los que estamos acá, y te envidiamos, digamos la verdad, esto es periodismo, más allá de la humorada, pero digo, cuando uno relee la obra habiendo conocido a ese monstruo, porque no es un escritor, es un monstruo, y pienso con María Elena, etcétera, ¿se lee distinto habiéndolos conocido? Indudablemente sí, claro. Claro, pues hay un elemento más que agregás, que es la mirada, el sonido de la voz. Claro. Evidentemente sí, hay una diferencia y además yo estaba ya más compenetrado, digamos, con los lugares donde transcurrían las escenas. Claro, vos ibas buscando. Claro, yo iba a las calles donde pasaban las cosas, ¿no? Claro. Y uno parece que no, pero eso juega un papel muy importante, importantísimo. Poder situarse en los lugares donde transcurren las tramas, digamos, de las novelas o de los cuentos. Qué lindo. Es clave, es clave, porque se lee de otra manera. Y uno se siente interpelado por algún detalle, pequeños detalles que a lo mejor pasa de una manera imperceptible para otro que no haya tenido esa experiencia, ¿no? Total. El tercero de los libros, yo quiero que sepas que cada vez que salgo de Borges o de Cortázar siento una puñalada interna, pero los tiempos televisivos son así. Sí, claro. Y tengo a Anto Fontana que me dice, atención. Bolaño elegiste. Sí, bueno, hay una relación con Cortázar, ¿no? Y con Rayuela, ¿no? Hay un guiño.
en este libro, en Los Detectives Salvajes, que vendría a ser, entre comillas, una suerte de Rayuela de las nuevas generaciones. Total. ¿No? Los Por nuevos bohemios, los nuevos sí, poetas. los nuevos bohemios, nuevos poetas, estos personajes, poetas extraordinarios, en un México que uno ignora en general, ¿no? Sí, O desconoce. sí. Y yo creo que eso nos lleva a la adolescencia de Bolaño, porque al Bolaño el contacto que tuvo con México fue un contacto de adolescente, ¿no? Él Claro. vivió en la adolescencia en México. Sí. Pero Bolaño uno lo imagina viviendo en cualquier parte del mundo. A pesar de la juventud, es un hombre que murió muy joven, Sí. lamentablemente, pero en la obra se adivina, digamos, esa capacidad que tenía de adaptación a cada uno de los lugares. Cuando uno lee Los Detectives Salvajes, el lenguaje del México de ese entonces, y además la pintura que hace de la burguesía mexicana, de esa clase media alta, Sí. y ese empeño tan extraordinario de esos dos poetas de ir a buscar a una de los pilares del estilo de poesía que ellos querían en realidad resucitar, porque Claro. era un estilo que había existido a finales de la Revolución, es decir, muchos años antes Sí. de lo que transcurría la novela. Y después Claro. todo lo demás, la trama. Sí, sí, sí. Yo me siento muy identificado. Por un lado, me atrae muchísimo la primera parte y la tercera parte de la novela, que más o menos te sitúan en ese aspecto en México y en distintos lugares de México. Y la del centro me pasa un poco lo que hablábamos antes, que habla de lugares conocidos, Claro. de lugares que yo he conocido. Claro. Es como los cuentos, Bolaño en los cuentos, para mí leer los cuentos de Bolaño es como si estuviera leyendo un cuento de un amigo, Claro. porque habla de cosas que yo he conocido mucho. Claro, claro, es una memoria emotiva en un punto. Sí, mucho, mucho, mucho. Quiero no dejar pasar este momento que me parece inolvidable para el programa, para darle un espacio a una anécdota muy linda que te escuché, pero que me gustaría que la cuentes en IP, ya que creo que es la primera vez que venís al canal físicamente. Sí, es la primera vez, sí. Y estamos muy contentos por eso. Que tiene que ver con la escritura del tema que elegimos para cerrar este bloque y esta nota contigo, que es aquella tarde en que vos le llevaste un cassette a María Elena, de María Elena, sí. para lo que después fue el Valle del Volcán. ¿Me la contás? Sí, sí, cómo no. Bueno, con María Elena nos conocimos en 1972 y en un lugar que era muy lindo conocerse, encontrarse, digamos, para dos autores o músicos, compositores de canciones y demás, que era la editorial Lagos, que era muy especial. Y ahí hablamos mucho de todo y de nada y al final me dijo que que pensaba ir a pasar una temporada en España. Estaba un poco resentida María Elena en esa época con el medio en Argentina porque parece ser no la habían tratado muy bien en el último espectáculo que había hecho, algo así. Fue exactamente en ese momento cuando escribió Como la cigarra, Mirá. en el año 1972. Y entonces, bueno, cumplió su promesa, se fue a vivir a Madrid y ahí nos hicimos muy amigos. Claro. Claro, nos frecuentábamos mucho, Sí. hablábamos mucho. Ella iba a cantar en algún lugar, yo le prestaba el equipo de sonido, ese tipo de cosas. Qué lindo. Bueno. Y esta anécdota fue acá en Buenos Aires, No, ¿no? no, fue fue en allá. Madrid, claro. Un día le puse, viste, los poetas, generalmente que son poetas y autores de canciones, ellos guardan en compartimentos distintos los poemas y las canciones. Sí. No mezclan. No. No mezclan. Es muy especial eso, pero lo he visto en muchos autores. Y yo le puse música a un poema de ella que se llama Vidalita Porteña, Sí. que del libro hecho a mano, Sí. que tiene una metáfora sobre el exilio maravillosa, que dice, parece mentira, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles, estas cosas pasan, cualquiera lo sabe, los otoños son unos criminales. Qué bárbaro. Y entonces Qué María Elena le puse música a eso. Y cuando se lo hice escuchar, cuando se lo dije que le había puesto, no le gustó nada. Ah. No, no, se puso a la defensiva. Y después la escuchó y la La cantó aceptó. ella misma, la grabó Claro, ella en el claro, siguiente claro. disco. Le gustó y la grabó. Y entonces yo un día había compuesto una canción, tenía una música, nada más que música hecha, no tenía letra, y se lo comenté, hablé por teléfono con ella y le dijo, María Elena, tengo una música, y me dice, tráemela. Y se la llevé a la casa, viví en la Torre España, arriba, al lado de la Plaza España, en un piso alto, y le gustó la música, y me dice, vayan a dar una vuelta. Yo fui con Teresa, que todavía no estábamos casados. O sí, ya estábamos casados, recién casados. Y entonces dice, vayan a dar una vuelta y vengan un ratito.
Y volvimos al ratito y ella, sobre el cassette que yo le había dejado con la guitarra grabada, nos cantó El Valle del Volcán. Qué maravilla. Jairo, enormes gracias por este momento. No, por la verdad favor, que un placer. lo vamos a atesorar mucho tiempo. Muchísimas Bueno. gracias. No, por favor, un placer para mí. La admiración de siempre, por cierto. Gracias.